Neuroeducación de Francisco Mora, capítulo 8, La ventana del conocimiento, atención. La atención es como una ventana que se abre en el cerebro a través de la cual se aprende y memoriza la información que procede del mundo que nos rodea. Sin atención no hay aprendizaje, ni memoria explícita, ni conocimiento. Saber que ayer por la tarde vi a Juan, hechos temporales, cuando salía de casa, espacio, y me contó que estaba leyendo a George Orwell, conocimiento. La atención es el mecanismo cerebral que se requiere para ser consciente de algo. El mecanismo de la atención consigue el ensamblaje funcional de neuronas dispersas, de corteza cerebral y tálamo, activando el mecanismo de la conciencia. Aprender y memorizar, al menos en lo que se refiere a la enseñanza, requiere de ese foco preciso, absoluto, que es la atención. Y repito de nuevo, nadie duda que para ser un buen enseñante, un profesor, a cualquier nivel académico, desde la escuela primaria a los más altos niveles universitarios, uno de los requisitos fundamentales es tener la capacidad de captar la atención de los alumnos. Sin atención no hay aprendizaje. Y esa capacidad nace, lo acabamos de ver en el capítulo anterior al hablar de la curiosidad, de la habilidad del profesor para convertir la clase en un cuento, en una historia, creando una envoltura curiosa, atractiva, cualquiera que sea la temática que trate. Es decir, una historia con un principio que ilumine al tiempo que provoque, un desarrollo que interese, introduciendo novedad, sorpresa, complejidad, y un final que resuma lo dicho y despierte el interés por la clase siguiente, creando cierto grado de expectación y futura recompensa. La atención es como un foco de luz que ilumina lo que hay delante de nosotros y lo distingue, lo diseca de todo lo demás. Fuera de ese foco queda la penumbra, y en ella apenas si se puede distinguir algo. Ese foco se enciende después del chispazo, de ese encendido emocional que ya hemos comentado y que se llama curiosidad. Y con la atención, como con las percepciones, se aprende y memoriza. Ese foco atencional tiene que estar encendido durante al menos 65 milésimas de segundo, entre 65 y 250 milésimas de segundo, para grabar y aprender un concepto. Para grabar y aprender un percepto. Precisamente aprender, ser consciente de algo, requiere un campo constante, pero secuencial, de ese foco de atención, siendo cada acto singular y único. No se puede aprender dos cosas diferentes al mismo tiempo. Sabemos bien que para que un alumno preste atención en la clase, no vale simplemente pedirle o exigirle que lo haga. Esto sirve de bien poco, pues sobre todo si el profesor es aburrido, pero también con un profesor activo y un tema que a priori fuera interesante. La atención hay que provocarla por mecanismos que la psicología y la neurociencia cognitiva comienzan a desentrañar. Uno de ellos, si no el principal, es evocar la curiosidad en el alumno por aquello que se le explica. La atención sigue a la curiosidad sin necesidad de pedírselo al alumno. Y después es cuando se sigue con el proceso activo, eficiente, de aprendizaje y memoria. Ello está llevando a la búsqueda de métodos y recursos capaces de evocar la atención en los alumnos, como los descritos en el capítulo anterior sobre la curiosidad. Métodos
que deberían eventualmente ser adaptados a los mecanismos cerebrales específicos de cada edad en los niños y las materias que se enseñan. Métodos asociados a la recompensa y no al castigo. Hoy, la neurociencia nos enseña que la atención no es, como hasta hace poco se pensaba, un mecanismo cerebral singular único, sino que hay atenciones diferentes, con procesos cerebrales diferentes. Hay una atención base, aquella que cuando estamos despiertos, conscientes, nos permite estar alerta o vigilantes, pero sin foco preciso. Otra, de foco fijo, absorbente. Otra, orientativa. También otra que es ejecutiva. Y por último, se habla de la atención inconsciente, virtual, global. Todo el mundo tiene la experiencia de sentirse despierto y ser capaz de responder a cuanto sucede en el medio ambiente sin focalizar en ello una atención intensa. Es una atención constante, tónica, y que aún dispersa permite reaccionar en cualquier momento. Esta sería la atención básica, la más primitiva. Es muy dependiente del estado de vigilia-sueño del individuo, y su sustrato cerebral principal es la activación de la sustancia reticular activadora ascendente del tronco del encéfalo. Por otra parte, mucha gente ha estado en la situación de recibir una amenaza física, ya sea de otra persona o de un perro agresivo que enseña los dientes. Pues bien, ante esta situación, todos recuerdan la reacción excitada, de inseguridad y hasta el miedo que han sufrido. Es más, si uno hace el esfuerzo de evocar mentalmente aquel episodio y piensa sobre ello un momento, reconocerá que miraba a la persona o al perro atacantes casi fijamente, sin distracción posible, atento a sus gestos y expectante a un posible ataque. Es una atención absorbente, fija, mantenida por un estado de alerta constante. También, muchos han vivido la experiencia de ir a esperar a alguien que llega en un tren. Si ese alguien es muy querido y no se le ha visto en mucho tiempo, es fácil intuir que quien espera se encuentra en una situación expectante. Incluso, como en el caso anterior, se puede encontrar en un estado de alerta. De pronto, con la llegada del tren, pueden asomar a la plataforma de la estación más de 100 personas. Quien espera trata de mirar sus caras, saltando con su atención y a gran velocidad, de una a otra, con la obvia finalidad de identificar a la persona que está esperando. Su foco de atención no es fijo, como en el caso anterior, sino de orientación y cambio constante. También prestamos mucha atención cuando estamos estudiando o tratamos de resolver un problema, sea matemático o de cualquier otra naturaleza. En este caso, se requiere de una atención sostenida, secuenciada, a lo largo del proceso de razonamiento, como si tuviéramos un foco de luz que va iluminando las líneas del libro que tenemos delante, que son diferentes, y resaltando en ellas los elementos conceptuales que nos llevan a resolver o a entender lo que intentamos aprender. Se trata de una atención ejecutiva. Esta sería una atención con matices diferentes a los dos ejemplos anteriores, pues es una atención que no es fija pero tampoco orientativa, que cambia el foco atencional, persiguiendo identificar un objeto o una cara ya conocida. Este tipo de atención es un proceso que aun cuando constante puede trocearse en tiempos, es decir, dejar de estudiar y volver a hacerlo poco tiempo después, sin perder el hilo mental de lo que se estudia. Es una atención a través de la cual se resaltan errores o equivocaciones y aciertos o afirmaciones. Es algo muy parecido, aunque con algún matiz diferencial, a la atención con la que seguimos la palabra de un profesor que trata de hacernos entender, a través de la secuencia lógica de sus argumentos,
el tema que expone. En este último caso, es una atención la que se presta al profesor durante una clase que, aun cuando sostenida, con el foco puesto en el hilo argumental, sin embargo puede ser interrumpida, pues el profesor puede entremezclar en su razonamiento ejemplos e incluso anécdotas sin relación alguna aparente con lo anterior. Hasta hace muy poco se pensaba que todas estas atenciones, cuyos ejemplos acabamos de describir, obedecían a la activación de un mecanismo cerebral único, que se ponía en marcha cada vez que el individuo lo necesitaba. Es decir, en todos los casos, el individuo prestaba atención y punto, y que ello se debía al reclutamiento de una red y circuitos neuronales comunes a todos estos tipos de atención. Hoy sabemos, por el contrario, que la atención es un conjunto de atenciones diferentes, cerebrales, para cada serie de conductas y tareas distintas. Y de hecho, en los casos concretos que hemos descrito, se trata de redes y circuitos neuronales específicos que generan modos de atención específicos, lo que no quiere decir que estas redes funcionalmente individualizadas no tengan una interconexión anatómica y funcional entre ellas. Volviendo a los tres últimos ejemplos antes expuestos, valdría la pena ampliar algo más las diferencias que existen en estas redes cerebrales. Por ejemplo, en los casos de alerta ante una amenaza, la atención mantenida, fija y vigilante ante la causa del peligro, perro por ejemplo, es producida por redes que tienen su centro de control principal en áreas cerebrales que participan en funciones cognitivas de intención-acción, corteza cingulada anterior, y regiones frontales y parciales, y la activación general de toda la corteza cerebral, a través de la sustancia reticular ascendente del mesencéfalo. En el segundo caso, las redes de atención orientativa, que se activan cuando el individuo trata de identificar una cara de modo muy rápido y de manera constantemente cambiante, son áreas cerebrales que procesan la información visual de forma inconsciente a través de estructuras y núcleos como el pulvinar y el colículo superior. También de modo paralelo se activan vías neuronales que transportan información hacia otras áreas de la corteza visual y que alcanzan la conciencia, como el giro fusiforme, estructura que alberga nodos y neuronas que participan en la construcción neuronal de las caras. En el último caso, el de la atención selectiva para el estudio, la atención ejecutiva de foco intenso, aun cuando cambiante, requiere de redes neuronales en las que participan varias áreas de la corteza prefrontal, planificación y toma constante de decisiones en el proceso de cambiar estrategias mentales ante un error, y en particular la corteza prefrontal dorsolateral, o sea, memoria de trabajo, y la corteza cingulada, anterior y posterior, en actividad concertada con el sistema límbico, emociones y toma de decisiones. El conocimiento de todos estos hallazgos, sin duda sorprendentes hasta hace tan solo unos pocos años, permite plantear la hipótesis acerca de su utilidad o beneficio, tanto para aprender y memorizar mejor como para enseñar mejor, e incluso realizar entrenamientos programados, juegos, videos, test de concentración, que permitan mejorar déficits en la atención que interfieran con el aprendizaje de los niños en el colegio. Se ha visto, por ejemplo, que las redes neuronales, sustrato de la atención ejecutiva, aquellas que se activan para el estudio, son de una enorme plasticidad, es decir, capaces de cambiar su funcionamiento neuronal con el entrenamiento, y ello puede servir para el tratamiento de ciertos síntomas atencionales de los niños. Precisamente hay ya estudios en psicología y medicina que muestran que un entrenamiento utilizando métodos y test adecuados para este tipo de atención ha sido efectivo en el tratamiento de procesos como el trastorno de déficit de atención e hiperactividad en los niños o el mismo síndrome de Tourette y otros síndromes de déficit atencional más selectivos.
que se ven en el capítulo 18. Estas redes de atención específica para el estudio, atención ejecutiva, tienen su punto máximo o ventana plástica para ser moldeables en los primeros años de desarrollo, entre las edades de 4 a 7 años. Pasada esa edad son más resistentes al cambio, menos flexibles, como se ha demostrado en niños entre 8 y 12 años. Un estudio acaba de mostrar esta plasticidad en niños de 4 a 7 años con solo un entrenamiento específico de 5 días. Se trata de niños normales y sin déficits para la atención, en los que, tras el entrenamiento correspondiente, se comprobó una mejora en su capacidad atencional e incluso un aumento de su coeficiente de inteligencia en su coeficiente de inteligencia. Igualmente, también se lograron efectos similares en niños que padecen déficit de atención e hiperactividad, sometidos a estos entrenamientos de atención específica, y en estas mismas edades, capítulo 18. Todo ello nos habla de las enormes consecuencias que el conocimiento de estas redes neuronales puede proporcionar, no solo a la medicina y los posibles tratamientos de los niños con trastornos atencionales y motores, sino para mejorar la atención en niños que no los padecen. Los efectos beneficiosos del tratamiento conductual de los niños no solo se han visto en la atención para el estudio, sino en general para los procesos que hemos llamado de atención de orientación. La atención que se requiere para identificar rápidamente una cara entre muchas otras o entre una serie diferente de objetos. Estas redes para la atención de orientación tienen ventanas plásticas diferentes a las de la atención ejecutiva y se forman antes. En cualquier caso, y a la hora de los tratamientos conductuales que hemos señalado, la impronta genética es importante en el sentido de que influye a la hora de obtener con ellos un completo éxito, menos éxito o un rotundo fracaso. Y de lo que no cabe la menor duda es de que todo lo que hasta ahora sabemos sobre este tema nos indica que, aun habiendo una poderosa interacción genes-medio ambiente, casi como en toda función cerebral, sea normal o patológica, los tratamientos conductuales pueden ser de un enorme beneficio médico en muchos casos. Todos estos nuevos conocimientos llevan a la idea, que ya hemos mencionado antes, de que cabe la posibilidad de que haya mucho menos subsistemas neuronales de atención que se activen en el caso del estudio y aprendizaje de materias muy complejas. E incluso conocimientos que permiten desbrozar nuevos matices en las redes neuronales conocidas y que pudieran ser específicos para estudiar mejor matemáticas y de modo diferente en medicina, derecho o historia. De hecho, hoy se piensa que los sustratos neuronales de la atención no son iguales en el niño y el adulto, e incluso en el niño para cada edad y aún para cada tema diferente. Y es que lo que se entiende por tiempo atencional, o sea, tiempo total de una clase durante el que se requiere la atención completa y casi continua del alumno, no es el mismo para las diferentes etapas y edades que componen el arco vital del individuo humano. Precisamente conocer los tiempos cerebrales que se requieren para mantener la atención a cada edad o periodo de la vida puede ayudar a ajustar los tiempos de atención reales durante el aprendizaje en clase de una materia eficiente. De una manera más eficiente. De ser así, podría desarrollarse entrenamientos selectivos que redundaran en una mayor eficiencia en el estudio de estas materias. El capítulo final refiere a aquella última atención que llamamos inconsciente, virtual, global u holista, y que tendría que ver con una faceta de la creatividad humana, con el conocimiento nuevo, capítulo 20. Una atención claramente diferente a la atención ejecutiva que se requiere, como acabamos de señalar, para el estudio consciente, y con la que se llega a resolver un problema determinado, siguiendo un hilo específico de razonamiento.
La neurociencia actual sabe muy poco acerca de este otro tipo de atención cerebral, que muchos individuos geniales utilizan para resolver problemas altamente complejos. Me refiero a situaciones en las que una persona, ante un problema y durante un proceso de resolución y atención focalizada, alcanza un punto en el que sabe, es consciente, de la imposibilidad de continuar y abandona. Lo curioso es que si el problema es altamente motivador, el cerebro sigue trabajando en él, bajo el foco de otro tipo de atención, esta vez inconsciente. Y es con esta otra atención con la que finalmente algunas veces se puede alcanzar la solución, como fue el caso de Arquímedes, que se explica en el capítulo 10. Todos estos mecanismos de la atención, en particular los dos primeros descritos en este capítulo, nos han servido para sobrevivir a lo largo de millones de años. También los dos últimos, por supuesto, pero estos han tenido un valor más humano, más social, más como sustrato del pensamiento abstracto y creativo. Estamos a las puertas de conocer el valor de esas otras atenciones y de sus posibles métodos de entendimiento específico para aprender y enseñar mejor.